Es divulgador de la historia y escritor, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde también ejerce la docencia y la investigación. Además, ha destacado por su labor en Editorial Clio. De entre su obra habría que destacar títulos como Mitos de la Historia Mexicana, Anecdotario Insólito de la Historia Mexicana o 99 Pasiones en la Historia de México, así como las obras más recientes, México Bizarro 1 y 2 y Pandemia Bizarra. También el destacado libro Las caras ocultas de Hernán Cortés. Es colaborador de W Radio, coconductor del programa Buenos Días de Radio Centro y coconductor del programa de historia El Refugio de los Conspiradores, transmitido por ADN 40. También es conductor del programa El lado B de la historia, el cual se transmite por TV UNAM. Hoy con nosotros, Alejandro Rosas. Estimado Alejandro Rosas, me da mucho gusto saludarte el día de hoy y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues Julio, muchas gracias. Afortunadamente estoy bien en esta pandemia que parece eterna y que además, bueno, yo ya pasé por una primera ronda de enfermedad allá en el agosto del 2020, así que ahorita pues cuidándonos, pero bien, la verdad, como diría una frase de mi abuela, peor me la esperaba, como dijo la que se fue al infierno. Bueno, pues sí, la Yo verdad es que personalmente, porque evidentemente el país la ha pasado mal y hay ahí 600,000 familias que tienen una tragedia que pueden contar cada una y eso es gravísimo, ¿no? O sea, eso, tú me preguntas, yo personalmente estoy bien afortunadamente, mi familia, mis hijos, varios enfermos de COVID a lo largo de esta etapa, pero en general yo personalmente estoy tranquilo y bueno, la he librado como muchos otros mexicanos, ¿no? qué bueno, afortunadamente sí supe por ahí, por los medios, supe cuando estuviste enfermo y pues celebro que estés mejor. Y además, qué mejor que platicar contigo, con un hombre que es divulgador de la historia, que es escritor. Lo has hecho muy bien a través de toda tu trayectoria, pues sobre todo en esta etapa de escritor, nos has llevado por momentos a descubrir un México en el cual de alguna manera a través de la historia que teníamos de la escuela, pues esto no se apega mucho de repente o nos imaginábamos la historia de otra manera y tú has hecho un gran traductor, has hecho un gran trabajo de traducción de esta historia de México y a mí me gusta mucho escucharte hablar de varias cosas. Me gusta de alguna manera el reconocimiento que le brindas a Juárez en una etapa y en un rostro de varios rostros que podría tener el presidente Juárez. Claro. Y desde luego también todo lo que te has involucrado con la serie de Cortés. Pero hablando un poco de pandemia, yo te quisiera preguntar, esta pandemia que pareciera terrible y que lo es efectivamente por lo que has expresado de manera muy respetuosa hacia todos aquellos que han sufrido de cerca y que con sus consecuencias ha enlutecido, ha llenado de luto sus casas, pues preguntarte, a ver, en la historia de México, en la historia de México, no nos vayamos a toda la historia de México, pero sí, en algún momento tuvimos una pandemia fuerte, la influenza española, por allá del año 18, pues también fue una tragedia para aquellos años, ¿no? Claro, fíjate que desde luego hay muchas reflexiones que podemos hacer acerca de lo que ha sido esta pandemia. Para mí la primera es que creo que nos volvimos muy delicados. Es decir, bien lo mencionas, esa pandemia de 1918 de la gripe española o influenza cobró 50 millones de víctimas, bajita la mano, porque no se ponen de acuerdo, en el mundo. Y aquí en México se sabe que más o menos 500,000 muertes que se suman a ese famoso millón de víctimas de la revolución que uno cree que todo el país estaba convulsionado y que entre combates, Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Madero y demás dejaron 1 millón de muertos. Y no, lo cierto es que de ese millón en el que decreció la población que aparece en el censo de 1921, 500,000 eran por la influenza. Pero en aquel entonces, y yo creo que había una visión muy distinta de la vida. A mí lo que me sorprendió cuando llega esta pandemia al principio es, pues las quejas como si fuera el fin del mundo, ¿no? Cuando al final la mayor parte de la gente, o mucha, tenía agua caliente,
se desarrollaron estos servicios de comida que te podía llevar o del súper. Tenías 17 plataformas para ver las películas, las series, lo que quisieras. No faltó el alcohol para los que les gusta, como a mí, el whisky, el tequila. Es decir, lo peor que nos estaba pasando, que creo que ahí quizás es lo grave, es que estábamos empezando a convivir con nuestras familias, ¿no? Bueno, en mi caso, te puedo decir que no, porque yo estoy divorciado y vivo solo desde hace 10 años. Mis hijos venían cada 15 días y siguen viniendo. Y tengo aquí 2 gatos y 2 perros, pero yo no tuve que enfrentar eso. Pero yo vi que mucha gente sí se conflictó de tener que convivir pues, con sus hijos, con su esposa, con su pareja, con sus novias, y o se consolidaron o terminaron, ¿no? Pero había una queja muy grande en ese sentido, como, casi, casi catastrofista, ¿no? Nos cayó la maldición, e insisto, no es lo mismo que nos digan nuestros 600,000 deudos, familias que están en pésame y que están de luto, a todos los demás que como quiera que sea, aquí seguimos dando guerra y el Twitter te peleas con unos y hay un escándalo un día y otro. O sea, a mí lo que me sorprende es lo frágiles, o más bien lo débiles eh, creo que nos hemos visto muy por debajo de lo que tendríamos que ser de arrojados como humanidad frente a una cosa donde con todo está bastante controlada, ¿no? Sí, desde luego, haciendo esta reflexión de las comodidades en las que hoy no se podría comparar ni por la esquina lo que habrían sido aquellas pandemias Claro. de aquel siglo, ¿no? Hoy en día, pues tienes una serie de cosas a la mano que te hacen más llevadera esta situación. Oye, pero Alejandro, yo quisiera, antes de iniciar, me gustaría así tocar algunos momentos de la historia y escucharte, más que nada, porque es un privilegio siempre escucharte. Nos haces echar a andar la neurona que tengo yo adentro, de repente hasta se activa y dice, ah, caray, ¿qué está diciendo este hombre y tal? Y te transporta también a momentos de la historia de nuestro país y del mundo. Pero yo te quisiera decir, primero que nada, ¿cómo definirías tú un historiador? O sea, ¿tú de dónde, por qué, de cuando eras chavillo pensabas, yo voy a ser historiador, me gustaban las historietas, me gustaban las leyendas, me gustaba lo que escuchaba, eres un gran narrador? ¿O de dónde viene tu vocación para, una vez haber estudiado ciencias políticas y sociales en la UNAM, pues, tomes ese camino un poco de divulgador de la historia, ¿no? Mira, yo creo que el medio del asunto es porque me gusta contar historias. Yo, como bien lo mencionas, yo nunca estudié historia, o sea, empecé de hecho la carrera de ciencia política porque yo tenía, y te va a parecer quizá, y a mí me parece, que, no sé, casi una aberración, y lo confieso con cierta vergüenza, yo me metí a la carrera de ciencia política porque quería ser presidente de México. Así, Ya se te quitaron las ya, ganas? ya se me quitaron totalmente. O Ok. sea, me gusta la política, me gusta el poder, pero me gusta más ver los toros desde la barrera y sin ideologías ni pasiones. Yo por eso siempre sugiero que hagamos un striptease de prejuicios, porque está tan contaminado todo de ideología que de pronto no puedes disfrutar la historia. Exactamente por eso. Pero bueno, si quieres eso, ahorita lo platicamos. Pero el hecho es que yo terminando la prepa, yo quería ser presidente y en vez de estar pensando, oye, pues me voy a afiliar desde más chavo a un partido o algo, yo pensaba que pues estudio ciencia política y de ahí ya agarro camino y llego a la presidencia, ¿no? Pero no me gustó porque en la UNAM era el 89, se estaba cayendo el muro de Berlín frente a nuestras narices, ya venía la disolución de la Unión Soviética, todo eso, y tuve 13 meses estudiando el Capital de Marx, y todo era todavía el asunto del socialismo, ya cuando se habían visto los horrores que desde luego son tan horripilantes como los del capitalismo, pero decían que era la vía para cambiar a la humanidad y lo que privó ahí, capitalismo, socialismo, llámale como quieras, es la naturaleza humana que es perversa, en muchos sentidos es perversa. Entonces de pronto dije, pues no, bueno, empecé la carrera, pero curiosamente yo empecé la carrera y como nos fuimos a huelga en el 80 iba a tomar Salinas de Gortari el 1 de diciembre del 88. Entonces, la UNAM se fue a huelga, curiosamente, me imagino que para que los estudiantes que habían sido o habíamos sido cardenistas en la campaña no estuviéramos juntos ni se propiciara algo así, se va a huelga la UNAM. Entonces, fue como de un mes y una semana, una cosa así, y en ese lapso se me ocurre escribirle a Enrique Krause una carta, porque a mí me había gustado mucho
Biografía del Poder, esa Ok. serie que había estado Sí, en el padrísima, libro y en padrísima. Sí. En la televisión. tele también. Ujú. Exactamente, me encantó así de una manera increíble. Y entonces le escribo una carta donde le ponía básicamente, doctor Enrique Krause, soy Alejandro Rosas, me sé la historia de manera general, porque siempre me había gustado la historia de México y la leía mucho desde como los 12 años, 11 años aproximadamente. Entonces me la sabía muy bien de manera general, le ponía, no, tengo buena redacción, buena ortografía y sé escribir a máquina. Y le ponía que pues mi intención era a ver si había chance de ser su ayudante, su discípulo, y sin ningún interés económico porque yo vivía con mis papás, así le puse. Entonces se la mandé y en los primeros días de enero, más o menos, no, mediados de enero me habla la secretaria de Krause y me dice que me quiere ver. Entonces voy y me dice, oye, pues tu carta me cayó en un momento perfecto porque necesito un ayudante. Y el 1 de febrero del 89 empecé a trabajar con él de ayudante, así de su mano derecha. De, oye, necesito tales libros, ahí voy. Oye, búscame datos curiosos, biográficos, políticos de la Reforma, de Ocampo, de Juárez. Entonces, pues Pues muy realmente, afortunado, ¿no? no, y yo feliz porque jamás me imaginé, es decir, ahorita yo te puedo decir, estoy cumpliendo 33 años dedicados a la historia, a la Ujú. divulgación de la historia y a escribir, pero jamás en mi vida me hubiera imaginado de chavo, ni siquiera en la preparatoria, que iba a ser escritor y que iba a dedicarme a la historia. Te digo que yo quería, bueno, me cambié de ciencia política a relaciones internacionales porque dije, bueno, ¿qué combina con la historia? Pues la diplomacia puede estar padre, pero básicamente ya cuando Krause me dio entrada, pues ahí me hice, estuve 13 años con él. 13 Entonces, años. ¿Ahí 13 conociste años. a Patán o...? Ya hacia el final de mi estancia con Krause, sí, faltaban como 3, 4 años para que yo saliera de Clio. Patán llega con el grupo con el cual forma Letras Libres Enrique Krause, que es Ricardo Cayuela, Julio Trujillo, ahí iba Julio Patán, ahí los conocí desde el 98 y desde entonces somos cuates. Por eso yo me presento como divulgador de la historia, porque para empezar, bueno, también la academia son, perdón la expresión, son muy mamones, y son de un celoso, tú no eres historiador y arden las redes, tú no estudias historia, pues no, pero lo que pasa es que te digo, ahora es ese ego que tienen las nuevas generaciones tan grande. Nuestros grandes historiadores del siglo XIX, pues obviamente no había carrera profesional de historia. Se hicieron yendo a las bibliotecas, se hicieron revisando archivos, se hicieron buscando en la historiografía. Así yo me he hecho. Entonces, a mí no me importan los títulos. Yo, de hecho, soy licenciado en Relaciones Internacionales y nada más. Por eso cuando me dicen el doctor Rosas, el maestro, no, pues yo soy Alejandro Rosas. Pero siempre me gustó contar la historia, me gusta mucho la crónica histórica y me gusta mucho también como la parte biográfica que estos académicos de las nuevas generaciones desdeñan, que si profesaban una religión, que si les gustaba una comida, que si les gustaba hacer deporte o etcétera, como que eso no es importante dentro de ese gran análisis que hacen y que es muy bueno en México, la historia académica es muy buena, pero no tienen o no han encontrado el vínculo de cómo aterrizarla para la gente. Y ahí es donde yo entro, como un divulgador de la historia. Porque yo lo que te puedo garantizar en mis 33 años es que yo no he inventado absolutamente nada. Todo lo que yo he escrito es divulgación. Y la divulgación está basada en la historiografía que hacen los académicos, en ocasiones también archivos, pero básicamente es a través de la historiografía. Yo no novelo, solo tengo una novela escrita de todo lo que tengo publicado, pero todo lo demás es divulgación. O sea, México Bizarro que hago con Patán, todo está documentado. Mis 365 días para conocer la historia de México está documentado. El libro de Cortés, que sí tiene un sentido literario, de toda, no hay invención. O sea, lo escribí con un sentido literario, pero no invento nada de lo que pongo ahí sobre Cortés. Todo es a través de Bernal, de las biografías de Cortés, de José Luis Martínez y demás. Entonces, Sí, a yo mí creo que es fundamental. me llamó la atención porque tenemos probablemente, no sé si tú, sé que la motivación de, o la invitación que tuviste por parte de Dopamine para escribir después de que hicieron esta serie de Hernán Cortés, casualmente Fidela Navarro, quien es la directora de Dopamine, fue mi colaboradora muy cercana en Canal 11 y en PCTV. O sea, trabajamos juntos muchos años. Una mujer genial.
Y cuando sale tu nombre de invitarte a hacer este tema del libro eh, que hiciste de las caras ocultas de Hernán Cortés, Sí. la verdad es que uno de los aspectos que tú señalaste, según recuerdo en esos momentos, fue justamente eso, ¿no? Yo voy a escribir mi visión, mi parte de esa serie de Hernán Cortés, pero pues, bajo los estudios, los análisis que yo he hecho y todo este tema, en los sustentos que en el sustento que yo tengo, ¿no? Sí, efectivamente, que fue muy curioso porque tú sabes que generalmente a partir de una obra se crea la expectativa quizá de llevarla a serie, pero aquí fue al revés. Dopamine termina Cortés y piensan que necesitan un libro que pueda complementar bien su serie. Obviamente yo me ajusté al periodo que narra la serie. Entonces, prácticamente tú en Las caras ocultas de Dan Cortés vas a encontrar el mismo periodo histórico que te está narrando los 8 capítulos de la serie, no más, porque la idea era que si sale una segunda temporada ya definitiva, pues yo pueda retomar una segunda parte. Pero ahí sí me dieron libertad. Yo no te voy contando cada capítulo, yo te voy contando lo que tú vas a ver en la tele, pero ampliado, quizá en algunos detalles que a mí me parecieron más importantes. Por ejemplo, en la serie no se cuenta una historia que a mí me parece fabulosa, que es cuando va uno de los hombres de Cortés que sube al Popocatépetl. Y es increíble esa historia y viene en el libro, en la serie no. Pero entonces, al final es un buen complemento, ¿no? Pero a mí me gusta, ese fue un ejercicio que desde luego tuvo una buena investigación historiográfica, revisé muchísimo, volví a revisar a Bernal con mayor detalle, me encantó hacerlo, pero también ya al momento de narrarlo había que narrarlo como si fuera novelado, pero no, simplemente es una, como dice Paco Ignacio Taibo II de su Pancho Villa, que él lo mencionaba, una biografía narrativa, que también parecería una novela, y no, pues está documentado. Igual, lo que ustedes encuentran, el lector encuentra en Las caras ocultas de Cortés, es lo que sabemos que sucedió. Claro, es mi interpretación, pero no hay ficción. Ok. Oye, ¿por qué, en qué momento tú, como vas progresando y avanzando y defines en tu carrera esta parte de ser un divulgador, en qué momento seleccionas los personajes a los que les has dedicado más tiempo o más estudio? Es decir, porque son épocas muy, muy diferentes, pues la época de la Reforma, por ejemplo, y los personajes de la Reforma, o los de la propia independencia, o justamente la época de Cortés. ¿Dónde es donde va o qué es lo que hace que te enganche uno u otro personaje? ¿Y cuál sería realmente el que te ha enganchado? Mira, yo creo que el que más me ha enganchado como personaje es Madero, pero desde la perspectiva del espiritismo. O sea, eso me gustó mucho. Yo tuve la oportunidad de hacer las transcripciones de los escritos espiritistas que él dejó, porque dejó muchos cuadernos, y publicamos las transcripciones de esas sesiones espiritistas en las que participaba en Clio de Krause en el 2000 en las obras completas. Pero para eso tuve que estudiar muchísimo y meterme hasta fui incluso con mediums para ver si venían de la misma línea de Kardec en la que había estado Madero y demás. Entonces me empapé muchísimo y me encanta la historia de Madero, pero la biografía espiritista, todo lo que él fue. Creo que es uno de mis personajes favoritos. En algunos momentos me ofrecieron, por ejemplo, en Planeta, hacer algunos ensayos biográficos. Felipe Ángeles me gustó desde que lo escuchaba de chavo, el corrido de la muerte de Felipe Ángeles, declamado por Ignacio López Tarso. Ahí siempre Felipe Ángeles. Gustavo Madero también hice por ahí un ensayo biográfico que me gustó mucho porque también creo que es un personaje totalmente distinto al propio Francisco. Entonces, de pronto yo creo que ahí sí, creo que muchas veces o los personajes o las historias te encuentran. Entonces, así es como de pronto yo me he metido. Yo no tenía pensado, por ejemplo, Cortés me parece, todo este asunto de la conquista me parece apasionante por todo lo que hay metido ahí. Pero yo no pensaba en el 19 escribir sobre Cortés. Hasta que llegué a esta invitación dije, claro que la acepto y me encantó ese ejercicio hacerlo, ¿no? Quisiste corroborar que tus conocimientos también sobre Cortés pues, eran bastante sólidos y avanzados, ¿no? Claro, Porque y pues la además, verdad ¿sabes? ya te había escuchado yo muchas ocasiones hablar del tema de la conquista. Claro, porque fíjate, lo que tiene uno como divulgador, tiene que volverte como especialista en todo, no a profundidad porque no te da el tiempo. Por eso,
para la divulgación histórica es fundamental el trabajo que hace la academia, con todo y sus egos lo divas que de pronto son muchos y demás, pero yo creo que es fundamental para poder hacer una buena divulgación. Aunque te digo que para la academia, o algunos académicos de pronto, quien se dedica a la divulgación histórica sin ser historiador es un advenedizo, ¿no? Pero bueno, después de 33 años me importa un cacahuate lo que pasen, o sea, ya tengo una carrera totalmente consolidada y me divierto mucho y me río de las situaciones y me río. Y sabes qué, trato de darle un poco del humor que tenemos nosotros en el día a día, hoy, a la historia, porque aquí la solemnizaron demasiado. Entonces, no puede ser que Juárez no se riera o se buleara a Melchor Ocampo o Claro. Ocampo a Prieto, o no sé, me imagino que podían haberse albureado con el... Sí, los hermanos Lerdo de Tejada, ¿no? Sí, o sea, pero no siempre señor Juárez, señor Lerdo, pues no, o sea, ve cómo son hoy en día, simplemente ve cómo es la clase política. ¿Tú crees que el nigromante no pudo haber sido el Noroña del siglo XIX? Sí, De claro, no. radical y Dios no existe. No era esa solemnidad que nos pintó la historia oficial. Oye, Alejandro, hay un tema que me llama la atención, México Bizarro. Sí. México Bizarro, ¿de dónde viene esa idea? ¿Por qué? Digo, le adhieron al clavo y luego hacer pandemia bizarra, pues también, obviamente, pero ¿de dónde viene esa idea? ¿Cómo surge? Fíjate que es muy curioso porque la amistad con Julio Patán, te digo que viene desde el 98, y luego nos hicimos los dos muy amigos de nuestro editor hoy en día, que es Gabriel Sandoval de Planeta. Entonces nosotros teníamos la costumbre de pronto al mes y medio, irnos un sabadito a beber whisky, comprar un poco de queso, pan, botanear y hablar de la vida y de proyectos y de lo que fuera. Entonces, en una tarde de muchos whiskies, dirás que somos unos ñoñazos, Julio y yo, porque pues quizá ya cuando andas medio pedón o con medio tus whiskies, media estocada, como se dice, pues quizá hablas de idioteces, ¿no? De chistes. Pero a nosotros se nos ocurrió ese día estar hablando de quién sabe por qué o qué raros caminos recorre el cerebro alcoholizado, que empezamos a hablar de la paca, de la chiquitibum, de la huelga de hambre de Salinas. Y nuestro editor, Gabriel Sandoval, que es un muy buen editor, de esos de la antigua que va cazando ideas, dijo, oigan, ¿por qué no se juntan para hacer un libro contando estas historias? Y entonces, nosotros, güey, sigue chupando, o sea, estamos chupando tranquilo. Tranquilos. No, en serio, son muy buenas las historias que están recordando ustedes, porque él es chileno peruano, entonces algunas de ellas no las conocía, entonces le Ok. parecían buenísimas. Pues que lo son, o sea, cualquiera que lea México Bizarro 1 y 2, o sea, Entonces, les han de haber ya, faltado 3 o 4 libros bueno, más, ¿no? y a eso le sumas Pandemia Bizarra, por ejemplo, ¿no? Que también tiene el mismo concepto, pero sobre temas exclusivamente de la pandemia que publicamos a finales del 20. Entonces, ¿Qué es lo más bizarro de Pandemia Bizarra? ¿sabes qué? Bueno, aquí en México hay mil cosas, pero hay una que me encanta de Pandemia Bizarra, un cuate que es el dueño de un table dance en Estados Unidos y que entonces para no correr a las chicas, convierte su lugar en un restaurante de comida rápida para recoger o para llevar. Entonces, cuando la ibas a recoger y para que las chicas no perdieran el empleo, entonces pusieron una tarima afuera en el drive-thru donde recoges y antes de darte tu paquete de hamburguesa y costillas, la chava salía y a distancia reglamentaria hacía un baile. Ah, caray. Y Entonces bueno, ya te la y iba. tenía la oportunidad de volverte a decir otra vez por acá, señor Perdón, aquí está su crujipollo. Bueno, fue un éxito y no tuvo que despedir a nadie. Mira, qué creativo, O sea, ¿no? ese tipo de cosas, o las vírgenes que subieron, las imágenes de vírgenes que subieron en helicópteros en México y en Sudamérica para llevar bendiciones por todos Sí, claro. lados. Sí, claro. A mí me tocó ver aquí en la colonia, en el fraccionamiento, al párroco de la iglesia en una pick-up tipo el Papa, pues, dando la bendición y saliendo. O sea, cosas creativas realmente que daban ánimo a la gente, ¿no? Válido, pero que cualquiera que se lo platicaras, pues no te lo cree, ¿no? No lo entiende. Claro. Entonces, sí. Bueno, y entonces a partir de esa reunión, bueno, charla con whiskies y todo, pues nos dice, vamos a hacerlo. Originalmente pensábamos quizá México Freak, pero pues no, le gustaba más, a él se le ocurrió el México Bizarro.
ahí tenemos, por ahí tengo las fotos de ahí ya medio borrachos con whiskies y eso, haciendo el índice en una servilleta. El lunes teníamos el contrato y creo que el éxito fue que es humor negro, es sarcasmo, aunque termina, fíjate que nunca lo pensamos que fuera un libro didáctico, un libro de no tenemos que ser así los mexicanos, pero nos divertimos mucho escribiendo cada quien. Creo que nos tocó ahí 35 y 35 historias o 45, nos las intercambiábamos para revisarnos y demás, y era muy divertido. Y ya, pero ya cuando leías todo, sí te quedaba como una basurita en el ánimo, porque decías, híjole, caray, todas estas son historias básicamente políticas que dices, no, no inventes, o sea, ¿dónde estamos parados? Y lo sigues viendo hoy en día con la clase política toda, o sea, desde el presidente, pasando por toda Morena, pasando por todos los partidos, pasando por gobernadores, o sea, es un México muy bizarro el de hoy en día y lo ha sido a lo largo del siglo XX. Oye, ahorita que me acordé también, hubo también una época de la llegada de la viruela, ¿no? La viruela también fue una pandemia o una guerra, un tema ahí que también atacó Tenochtitlan, ¿no? ¿No acaba Claro, incluso muriendo ahí Cuitláhuac de una pandemia de ese tipo? fíjate O que tengo mal no, 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 datos? está totalmente bien, pero aquí lo que, en este antihispanismo que de pronto se generó en este último año, Ujú. mucha gente dice que los españoles incluso trajeron una guerra bacteriológica y no, fue parte del desarrollo de la historia de la humanidad y ciertamente un esclavo negro traía viruela cuando llega la expedición de Pánfilo de Narváez a tratar de capturar a Cortés y ahí, Cuando lo mandan a poner quieto a Cortés, ¿no? Que le dicen, sí, oye, pero aquel que anda muy haciendo muy libre y anda haciendo tema y medio, vayan a mandarle este mensaje, ¿no? exactamente, pero pues, no le resulta, el derrota a todos y además lo seduce para que se queden aquí en esos territorios a combatir a favor de los españoles, ¿no? Pero ahí viene un esclavo negro, Francisco. sí, exactamente, Francisco, no me acuerdo qué, ahí sí. creo que Eguía, un negro, era un negro esclavo. Y bueno, o sea, ahí empieza todo el asunto de, pues era una enfermedad que no se conocía aquí y sí arrasó con buena parte de la población. Y Cuitláhuac entre ellos, que era el que, pues de alguna manera, pues había hecho ahí, había derrotado a los españoles en aquello Claro, de la Noche Triste, ¿no? Cuitláhuac es el gran vencedor de la Noche Triste, ahora Noche de la Victoria, Noche Victoriosa, y luego pues fallece y le da su lugar a Cuauhtémoc, ¿no? Que Cuauhtémoc también acaba, finalmente, a ver, yo me acuerdo, ahí algún presidente de la República metió la mano con el tema de Cuauhtémoc, ¿no? Para los restos, Alemán, sí, Miguel Alemán, claro. O sea, en sus alemán, primeros años de mandato, ¿no? déjame ver, 49, 46, no, 49. en 40, casi para entrar, alemán a la presidencia, Uh-huh. descubren los de Cortés Sí, claro, y de ahí, y los autentifican perfectamente todo porque ahí sí están los documentos y le hacen los estudios y todo. Entonces, 3 años después se le ocurre que es una buena idea de cómo si tienes los de Cortés, no tienes los del primer defensor de la soberanía, y entonces se inventan esta cosa rara en Ixcateopan, manda a Eulalia Guzmán, que era una buena, era muy buena, sí, y arqueóloga, pero muy buena, y le vendió su alma al diablo porque jugó en esa farsa, donde encontraron unos restos allí en Ixcateopan, pero había de niños, de mujeres, pero no había nada que pudiera indicar que eran los de Cuauhtémoc. Entonces la prensa, bueno, por decreto el presidente alemán dijo que sí, que sí eran los restos de Cuauhtémoc, y la prensa dijo, sí eran los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. cabrón, Ese fue el chiste de la pues época. creativo, ¿no? Oye, porque además, porque finalmente Cuauhtémoc, hasta donde se conoce, no se sabe si queda es ejecutado entre Guerrero y Oaxaca, ¿no? Es que exactamente habría que ver la división política, porque en ese entonces evidentemente no No era existía, esta, claro. El Google pero Maps. creo que Ixcateopan quedó hoy en Guerrero. Ok, ok. Oye, y otro tema ahí que te quería preguntar, ¿por qué
estuvieron perdidos los restos de Cortés, ¿no? Bueno, más bien Lucas Alamán los esconde, ¿no? Los esconde porque con el sentimiento antiespañol que se genera después de la Guerra de Independencia, el deporte nacional, así como ahora es ir al Ángel a celebrar, el deporte nacional era ir, vamos a quemar los restos de Cortés cuando había algo en contra de los españoles. Entonces Lucas Alamán es el apoderado de los descendientes de Cortés y él tenía los restos con un busto hermoso ahí en la iglesia del Hospital de Jesús, pero ante el temor de que pudiera hacer eso, él mismo los desentierra y los entierra ahí mismo en la iglesia, pero en otro lugar, y en un documento lo escribe y lo manda a España. Ese documento se encuentra en 1900, se reencuentra, se descubre en 1946 y es así como Y los pueden. Investigadores dan con la urna. Exactamente, y siguiendo las instrucciones de Lucas Alamán, lo puse aquí, tal, los encuentran. Y de ahí es donde se recuperan. Y de ahí es donde se recuperan. Oye, ¿y el penacho de Moctezuma, qué onda con ese penacho? Que todo el mundo piensa que era como una gorra, ¿no? Como me pongo, pues, ¿cómo se iba a poner eso? Si era realmente arte plumario, ¿no? Curiosamente y afortunadamente tuve la oportunidad de estar el año pasado en Viena. Ya cuando hubo un lapso ahí en que se pudo viajar, yo me fui a Europa 15 días y pasé a Viena porque quería conocer dos cosas. El féretro, más bien donde estaba sepultado Maximiliano en la capilla de los capuchinos en Viena y el famoso penacho de Moctezuma. Me decepcioné absolutamente porque yo siempre tenía en mi cabeza la réplica que teníamos aquí o que tenemos en el Museo de Antropología, que es majestuoso. O sea, yo me acuerdo que es increíble. No, o sea, tú llegas allá y es casi como una escoba de esas del barrendero de los 70s de ramitas. O sea, no queda nada. Yo no sé por qué estamos peleando, porque además ya todos a ver, si fuera realmente de Moctezuma, fue un regalo que le mandó a Carlos V, de los muchos que le fue entregando a Cortés en el camino de cuando Cortés venía de Veracruz a México. Pero tampoco se tiene a ciencia cierta si fue o no. El hecho es que aparece en una colección a finales del siglo XVI y desde ahí se atribuye que es el penacho de Moctezuma, pero nunca fue un penacho y no se utilizaban penachos entre los tlatoanis. Entonces, ahí hay una cosa, pues más bien como de historia oficial de que lo traigan. Yo creo que se desintegra, para como lo vi yo. No, está más padre el penacho, la réplica de 1942 que tenemos en antropología. Paren de sufrir. Oye, y otro tema, ¿realmente el tesoro de Moctezuma sí existió? Existió, sí, pero no que estuviera escondido. El tesoro de Moctezuma, más bien tendríamos que decir, fue el tesoro de Axayácatl. Acuérdate que cuando llegan los españoles, Moctezuma los hospeda en lo que hoy sería el predio que ocupa Nacional Monte de Piedad en el centro. Era toda esa extensión más todos los edificios que llegarían hasta la calle de Madero, digamos. Todo eso era el palacio de Axayácatl, del papá de Moctezuma. Entonces ahí los hospeda a los españoles y en un momento dado que están montando un altar religioso, quitan una pared o hay una pared falsa y se dan cuenta que hay un tesoro inmenso que era del papá de Axayácatl. Y entonces lo único que Moctezuma les dice, lo único que les pido es que no se lleven nada de los objetos plumarios. El arte plumario lo consideraba el de otra, porque era de los dioses o porque era exactamente. Entonces lo que le dice, el oro sí, y ese es el oro que lo convierten en lingotes a partir de ese momento, y es el que van a tratar de sacar la noche triste, y es el que se pierde. El lago de Texcoco. Casi todo ahí entre los canales de Tacuba y para cruzar a lo que hoy es Avenida Hidalgo y todo eso. Entonces ahí se perdió. No es que hubiera un tesoro propio de Moctezuma escondido. Esa fue una leyenda después. Pero el gran tesoro era el de la casa el del palacio de Axayácatl, del papá de Moctezuma. Oye, y lo de la quemada de los pies de Cuauhtémoc, le echan la culpa a Cortés y Cortés, pues no me lo veo quemándole los pies a Cuauhtémoc, ¿no? Cortés no estaba ahí, sino fuera, me parece que era un juez de Hacienda o los alguaciles o algún alguacil. Evidentemente lo tuvieron que hacer bajo la autorización de Cortés,
pero Cortés no agarró la Y antorcha y además lo quemó. queman con aceite, ¿no? Con Sí, aceite. no, no, desde luego fue una tortura terrible porque además, pues, obviamente, imagínate. Ahora, todavía vivió hasta 1525, que es cuando en la expedición a Honduras, Que, ahí es, decide ejecutarlo que incluso Cortés porque porque cree, le ofrece incluso él el puñal en un momento, ¿no? Le dice, pues mátame. cuando Y se Cortés le entrega, dice, pues no, no te voy a matar, vas a no, vivir. porque Moctezuma esperaba que, perdón, Cuauhtémoc Cuauhtémoc. esperaba que lo trataran como los propios mexicas a los prisioneros, sacrificándolos. Por eso le ofrece el puñal, pero Cortés cree que le puede ser mucho más útil, pues obviamente como prisionero. Pero finalmente a medio trayecto, ¿qué es lo que lo lleva a así decidir que lo maten? O sea, ¿qué miedo a que se le Yo creo sublevara que la pensaba que gente? se podía haber una rebelión importante, sobre todo en una zona en la que no se conocía tanto o él no conocía tanto como para tener como las riendas en la mano, ¿no? Ujú. Oye, ¿y Cortés sí se enamora de Marina o no? Yo creo que esas son cosas que más de las novelas. Yo no, o sea, no creo que podamos hablar del amor, ¿no? Así de Doña Florinda y el profesor Girafales, ¿no? De pase usted a tomar una tacita de café ni nada de eso. Era mucha molestia. A los que han escrito sobre Marina les gusta mucho pensar que sí, que se enamoraron. Yo creo que fue la mujer de Cortés en todo momento, ¿Era su física. traductora? A su traductora, yo creo que se vuelve también una consejera porque ella venía tenía buena ascendencia, había sido hija de caciques, pero cuando muere su padre de Marina, la mamá la regala porque quiere que todo lo del cacicazgo quede en manos de un hijo que tiene con otro hombre, la mamá. Entonces, por eso regala a Marina, pero por eso sabe náhuatl, luego se va a enterar del maya, entonces, y además conoce un poco de relaciones políticas, pues habiendo sido hija de cacique. Entonces, así como el amor, yo no creo que tampoco ella le salían corazoncitos cuando veía regresar a Cortés vivo ni nada por el estilo. Creo que ha haber sido un difícil encuentro sexual el que tuvieron en los primeros momentos, porque imagínate a lo que olía, los indígenas eran muy limpios y a lo que habrá olido debajo de las armaduras y todo Sí, eso los al león españoles. correteado, claro. Entonces, pero así como el amor, como lo de hoy, te quiero mucho, cosita y ese tipo de cosas, no creo. O sea, Pero sí creo que sí tuvieron un fue. hijo, Sí, sí, sí. y ese hijo que le deparó el destino. Eh, no, pues vivió, es el que se conoce como el primer mestizo, aunque Gonzalo Guerrero tuvo hijos en la península de Yucatán, pero propiamente, y se llamó Martín Cortés, y ya pasó a la historia sin pena ni gloria. Oye, ¿y esto fue cuando vivían en Coyoacán todavía, por acá, por ahí, rumbo? Ahí es cuando tiene el hijo, y luego él termina casándola a Marina con otro de sus hombres allá por 1526, quizá 24, por ahí. Oye, ¿y Catalina Juárez qué fue de ella? ¿Sí fue asfixiada o qué se sospecha? ¿O qué? Porque un día llega la señora a Le cae reclamar lo suyo, ¿no? Le cae de improviso, ¿no? O le avisan, ¿no? Ahí viene aquella, ¿no? sí, sí, sí llegaron a avisarle. Era la esposa legítima, digamos, él está casado con ella cuando deja Cuba para la expedición. Y, ¿qué sucede? Eh, pues no se sabe, o sea, sí fue procesado bajo sospecha de asesinato, pero nunca fue culpado, o sea, al parecer fue exonerado. En su juicio de residencia se habló de eso, pero nunca se lo pudieron confirmar. Porque se supone que llega, cuando llega a la casa esconden a Marina, ¿no? O bueno, la pelan de Sí, ahí sí, sí, sí. y luego aquellos se van a las habitaciones y luego aparece muerta. Exacto, al parecer asfixiada, o al parecer él sale muy, muy turbado, porque porque había muerto. Ese es el Porque no asunto. respiraba. Exactamente. Oye, a ver, retomamos, ya estamos a punto de terminar y me quedaban dos preguntitas ahí, Alex. Una de ellas era el tema de los españoles finalmente, cuando ya se había consumado la independencia, no querían reconocer, ¿no? Y hay un periodo de México en el que queda pues, en orfandad un poco la definición, ¿no? Más allá de que ya habían pues, los tratados de Córdoba y todo este rollo. Pues, Y fíjate que es muy curioso y obviamente como la historia siempre es un proceso, uno pensaría que, el 27 de septiembre ya somos independientes y ya, ¿no?
pero sí fue un proceso muy largo porque pues obviamente los capitales españoles se quedaron aquí, pero los tratados de Córdoba, por los cuales se consuma la independencia, no fueron reconocidos por la corona española. El reconocimiento ya de la independencia o de México como país independiente se va a dar hasta el 28 de diciembre de 1836, es decir, 15 años después. ¿Fernando VII no aceptaba no aceptaba la independencia o quién era el No, no que? las, sí, Fernando Ujú, VII no la aceptó, que ujú. porque pues, O'Donoghue era más liberal, Fernando VII en ese O'Donoghue, claro. momento lo tenían preso, digamos, porque pues él había tratado de regresar al absolutismo, se da un golpe ahí en España para que impere la constitución de Cádiz y demás, y entonces ya cuando lo sueltan y todo dicen, no, no reconozco la independencia y nos fuimos así 15 años. Pero fíjate que leyendo ya el reconocimiento, ahora que López Obrador exige que se disculpen los españoles, ahí en ese documento queda señalado que tanto la corona española como México, digamos que se perdonan o España ofrece una disculpa por los agravios y todo eso, y ya yo no creo que debería estar buscando más, pero bueno, una cosa es la política y otra es la historia. Oye, pero en 1862 Juárez de alguna manera sí logra, en aquel tiempo, cuando se iba a enfrentar con Inglaterra, Francia y España, de alguna manera, por el tema de la deuda externa, justamente, pues sí logra, por medio de Juan Prim, el conde de Reus, logran ellos más o menos empatizar y ya ser Yo brothers, creo que ¿no? ese es el momento que marca ya las buenas relaciones de México con España. A partir de ese momento, porque o sea, de hecho, Juárez pensaba que quien se iba a quedar a intervenir era España, y se equivocó, nunca imaginó que Francia. Y en cambio, España se portó con el conde de Reus, con Juan Prim, muy a la altura de, reconocieron al gobierno republicano y reconocieron a Benito Juárez y reconocieron también y aceptaron la garantía o el acuerdo para que México pagara en su momento la deuda a España y ya, o sea, entonces a partir de ese momento los españoles, México tuvo una muy buena relación que se fue estrechando más en el porfiriato con las inversiones y demás, y de ahí para el Real, Y se quedan tranquilos y de ahí la posible intervención francesa, ¿no? Pues claro. cuando Juárez en el cálculo este de Juárez que dice van a ser los españoles y sopas, pues venía por el otro lado. Ingleses y españoles en los tratados, bueno, incluso Francia en los tratados reconocieron a Juárez, pero a la mera hora, por ahí dice el representante de Francia, mi firma vale tanto como el papel en la que está escrita y rompe los tratados y es cuando ya apoyados por los conservadores inicia la intervención francesa. Oye, Alejandro, finalmente, ahorita que decías Porfirio Díaz, el papá de Porfirio Díaz no muere también en una pandemia, producto Epidemia, de una epidemia, la de cólera. cólera morbus de 1833, efectivamente. Él se queda huérfano a los 3 años y pues la mamá, Petrona Mori, es la que tiene que sacar adelante a toda la familia, que eran Pablo, Cayetano, Félix, Porfirio, Manuela y Nicolasa. O sea, eran 6 Esa, y los saca esa, adelante. y esa epidemia fue también durísima, ¿no? Muchísimas personas. Del siglo XIX, dos brutales, 1833 de cólera y otra de cólera de 1850. Muchos muertos, o sea, realmente sí fue devastadora para México. Muy bien, mi querido Alejandro. La verdad es que digo, siempre habría mil temas que comentar, pero la verdad es que nos echas a andar la mente a que corra el ratón y nos transportemos a momentos de la historia bastante padres. Y pues yo te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo. La verdad que siempre es muy grato leerte, escucharte ahí en los foros. Para los amigos que nos están viendo, pues también que te sigan en la multiplicidad de medios en los que participas. Te has vuelto alguien que es un buen referente en muchos lugares, en W Radio, desde luego en Radio Centro, también en TV UNAM, en ADN 40, no sé si me olvida alguno, pero pues la verdad que andas por todos lados y eso es muy grato siempre escucharte, encontrarte. Pues sí, como dicen, hay que ir tras la chuleta, como dicen, ¿no? Corretear la chuleta, pues no hay de Oye, pero otra. si en algún otro momento regresas a dirigir algún canal o produces o algo, hagamos algo juntos. Oye, será un placer, será un honor, la verdad es que ojalá que sí, a mí la tele pública me encantó, digo, la tele comercial he pasado por ella, también me ha gustado mucho. La tele pública representa un gran reto, tú lo sabes. Mm. La tele pública yo la denomino como
El mexicano común tiene ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos, cabrón. O sea, Sí, siempre claro. saca la casta cuando hay pandemias o cuando hay este tipo de cosas. Todo el mundo dice, ay, mira, son los que nos están orientando bien, los que les sabían por dónde. Fíjate que yo Te estuve ahí agradezco mucho. tenía un programa en vivo con José Manuel Villalpando en televisión educativa. Sí, cómo Puta, no. pero te estoy hablando allá como finales del siglo XX, o sea, y principios del XXI. Ah, bueno, TV educativa y todo eso, la verdad es que sí, nos tocó también en aquellos siglos empezar nosotros a los medios públicos, pues, TV4 me tocó dirigirlo por aquellos años y tal. La verdad es que es padrísimo. Canal 11, pues qué te digo, ¿no? Sí, Todos, claro, el 22, yo lo respeto mucho, el de TV UNAM, los sistemas públicos de radiodifusión de los estados, todos hacen una claro, gran labor, la verdad. Hay que apoyarlos, hay que quererlos y hay que entenderlos también, sí, cobijarlos los claro, ciudadanos, ¿ah? Son circunstancias distintas. Pero te agradezco totalmente. mucho el comentario y tengas voz de profeta, hermano. Digo, como divulgador, te creo todo, pero ahora dame el beneficio de que puedes predecir el futuro. Veremos. ¿Eh? Como dicen, el historiador es profeta del pasado. Así es. Bueno, ahí me llamaba la atención que tú decías 30 y tantos años hablando con los muertos, ¿no? Es que, bueno, tú lo decías al principio, ¿cómo dijiste? Eres como el intermediario. Sí, claro. Es el Yo digo que soy interlocutor, sí. medium, porque Bueno, al yo final, no tengo duda cuando nos transportas en la conversación. Hermano. no, y además soy medium porque yo me pongo a leer las cartas de Madero, las memorias de Porfirio Díaz y traigo, digamos, al presente lo que los muertos me están diciendo, ¿no? Lo curioso es que hay gente que cree que soy medium o que practico el espiritismo y pues no, o sea, es una figura retórica decir que soy medium, pero soy el intermediario efectivamente entre el pasado y el presente. Está padrísimo. Y además, lo haces muy bien y en palabras y en un diálogo muy sencillo, muy fácil de comprender, De eso se trata la divulgación. que no todo mundo lo logra. No debe de ser pretenciosa. Para eso tenemos a los académicos. Sí, balón devuelto. Muy bien, señor. Ese. Pues te mando un abrazote, mi querido Alejandro. Qué gusto y muchísimas gracias. Al contrario, Julio, pues muchas gracias. Y te digo, pues, si hay luego oportunidad de colaborar juntos para hacer algo, pues vamos a verlo. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Nada me gustaría más. ¿Eh? Órale. Te Te mando agradezco un mucho. abrazo y a Otro tus para ti. órdenes. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bye. Adiós.